En esta clase vamos a seguir hablando de transformaciones y en particular vamos a hablar de la transformación en un sistema izquierdo. En un sistema de coordenadas izquierdo. Muy bien. Ustedes recuerdan que en la clase pasada, hacia el final de la clase pasada, hablamos de lo que era un sistema de coordenadas derecho y un sistema de coordenadas izquierdo. Hicimos unos pequeños dibujos que vamos a repetir aquí. Y entonces teníamos aquí un sistema en dos dimensiones que tiene su eje de las X y su eje de las X que es este y su eje de las Y que es este, en donde el eje de las X crece hacia allá y el eje de las Y crece hacia allá. Esto es lo que nosotros llamamos un sistema de coordenadas derecho. Muy bien. Nosotros podemos hacer un dibujo similar a este, en donde tenemos este es el eje de las Y y este es el eje de las X, y en este caso el eje de las X crece hacia la izquierda y el eje de las Y sigue creciendo hacia arriba. Entonces este sistema es un sistema que llamamos un sistema de coordenadas derecho y este es un sistema que llamamos un sistema de coordenadas izquierdo. Ahí está. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar ahora es la rotación en uno de estos sistemas de coordenadas izquierdo. Bueno, antes de seguir con eso, una de las cosas, no me acuerdo si ya lo mencioné o no, pero tenemos vectores unitarios. Entonces, podemos pensar que, por ejemplo, aquí tenemos un vector unitario que va a ser el vector Y, y aquí un vector unitario que va a ser el vector J, y J gorro, y aquí igualmente en este sistema de coordenadas izquierdo tenemos el vector unitario Y gorro y el vector unitario J gorro de esa manera. Entonces fíjense ustedes que en el caso del sistema en el sistema derecho, en el sistema de coordenadas derecho, nosotros vamos a volver a dibujar el vector unitario Y, ahí está el vector unitario Y aquí vamos a dibujar el vector unitario J, este es el vector unitario J, y fíjense que en este caso nosotros le podemos aplicar la ley de la mano derecha. Eso quiere decir que si nosotros si nosotros apuntamos el pulgar de la mano derecha hacia afuera del papel, entonces la dirección en la que se enrollan los dedos de la mano derecha pues lleva al vector Y al vector J. Y entonces este es un sistema de coordenadas derecho. Si nosotros tenemos un sistema de coordenadas izquierdo, ahí tenemos el vector Y y acá tenemos el vector unitario J. Fíjense que en este caso la ley de la mano derecha no lleva al vector Y al vector J, sino que en este caso lo que haría sería una cosa de ese tipo y no terminaríamos nosotros en el vector J.
En ambos casos tenemos que empezar con el vector y en el caso del sistema de coordenadas derecho, la regla de la mano derecha hace que el vector y se vaya hacia el vector j. En el caso de la mano izquierda, el vector y no se va hacia el vector j. Claro, aquí estamos suponiendo que la rotación que llevamos a cabo es de 90 grados, porque claro, si nosotros giramos en el caso del sistema de coordenadas izquierdos y en este caso nosotros giramos el vector aplicando la regla de la mano derecha 270 grados, pues entonces el vector y sí llega a ser el vector j. No, tenemos que mantener en mente que vamos a aplicar la ley de la mano derecha, pero el giro que nosotros vamos a realizar es solamente un giro de 90 grados. Entonces, esto sería otra manera de hablar del sistema de coordenadas izquierdo y del sistema de coordenadas derecho. Bueno, vamos a ver cómo es la transformación para una rotación en 2 dimensiones para un sistema de coordenadas izquierdo. Entonces, vamos a dibujar nuestro eje de las Y's. Quedó un poco chueco, vamos a dibujarlo otra vez. Nuestro eje de las Y's. Este es nuestro eje de las X. Entonces tenemos aquí X crece hacia la izquierda y Y crece hacia arriba. Ahora vamos a dibujar el sistema rotado. Entonces, para dibujar el sistema rotado, ahí tenemos uno de los ejes. Y ahí tenemos el otro de los ejes. Entonces, este eje de aquí sería X', este eje de acá sería Y', y hemos rotado un ángulo de θ grados. Muy bien, entonces al igual que hicimos en el caso anterior, pues vamos a poner un punto en algún lugar. Ahí está nuestro punto. Y vamos a hacer las proyecciones que nosotros hicimos en el caso anterior. Y entonces vamos a proyectar este punto sobre el eje de las X. Vamos a proyectarlo sobre el eje de las Y. Vamos a proyectarlo sobre el eje de las X'. Eso quedó medio chueco. Vamos a proyectarlo sobre el eje de las X', ahí está. Y también vamos a proyectarlo sobre el eje de las Y'. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer, pues vamos a alargar el eje de las X', pues para que se intersecte. ¿Por qué no quiso dibujar? No sé. ¿Por qué no quiere dibujar? A ver. Ay, muy bien, vamos a... Eso es lo que pasa luego con... Cuando quiere uno borrar, luego la goma borra todo lo que ha uno escrito y es un poco molesto que suceda eso, pero bueno, ni modo, eso pasa. Entonces volvemos a dibujar las proyecciones. Y ahí tenemos las proyecciones que necesitábamos. Vamos a borrar esto porque no nos quería escribir la pluma verde, pero ya estamos ahí. Entonces ya tenemos las proyecciones. Como hicimos la vez pasada, pues esto va a ser el punto P, pero lo tenemos que hacer no con línea punteada, sino con línea continua. Vamos a poner que nos dé línea continua.
y ya nos da línea continua. Entonces, este tiene coordenadas X y tiene coordenadas X' y Y'. Vamos a escribirlas en el color del sistema de coordenadas al que pertenecen. Entonces tiene coordenadas X y tiene coordenadas X' y Y'. Y entonces ahí tenemos el dibujo, y al igual que hicimos la vez pasada, pues nos va a servir tener también esta línea aquí. Esa proyección ahí nos va a ayudar a hacer el cálculo. Muy bien, vamos a regresar a la línea continua. Ahí está la línea continua y ya tenemos eso. Entonces, fíjense ustedes que nos va a faltar un pedazo del dibujo, que va a ser con línea punteada también. Y va a ser esa línea punteada que está ahí. Bueno, si ustedes se toman la molestia de comparar este dibujo con el dibujo que teníamos en el caso anterior, es exactamente el mismo dibujo. Y entonces, pues nos va a dar las mismas ecuaciones de transformación. Vamos a calcularlas de nuevo, pero nos van a dar las mismas ecuaciones de transformación. Al igual que en el caso anterior, este ángulo de aquí es θ. Y entonces, fíjense que vamos a identificar las líneas que tenemos ahí. Esta línea de aquí a acá mide X'. Esa línea mide X'. Este pedazo de aquí mide X. ¿Sí? Este pedazo de aquí mide Y'. Y entonces yo creo que con eso ya podemos hacer el cálculo. Si ustedes se dan cuenta, este pedazo de aquí, al igual que en el caso anterior, pues es Y' por el seno de θ. Y entonces nos queda que, fíjense, si proyectamos esta X' sobre la línea negra, pues hay que multiplicar X' por el coseno de θ. Y entonces lo que nos queda es que X' por el coseno de θ es igual a X más Y' por el seno de θ. Y entonces despejamos ahí la X, al igual que hicimos en el caso anterior, y entonces nos queda que X es igual a X' por el coseno de θ menos Y' por el seno de θ. Si ustedes revisan los cálculos que hicimos la clase anterior, es exactamente la misma ecuación que obtuvimos en el caso anterior. Vamos a hacer ahora el caso de la Y. Fíjense ustedes que la Y es pues la distancia del punto hasta acá, toda esta distancia. Y toda esta distancia pues va a ser igual a este pedazo de aquí que claramente tiene que ver con Y', va a ser la proyección de Y' sobre la vertical, más este pedazo de aquí que claramente tiene que ver con la proyección de X' sobre la vertical. Entonces, vamos a escribir esa ecuación, y esa ecuación nos va a decir que Y es igual a Y' por el coseno de θ más X' por el seno de θ. Y si se dan ustedes cuenta, es exactamente la misma ecuación que nosotros teníamos en el caso anterior. Sin embargo, nosotros tenemos que tener cuidado. Fíjense en el dibujo cómo está hecho el dibujo. Y fíjense que a la hora que nosotros hicimos los cálculos
Lo único que nosotros estamos tomando en consideración es la medida de los segmentos. ¿Cuánto miden los segmentos? En particular, este segmento de aquí, pues mide X'. Pero en este caso, en este dibujo en particular, X', la X' de este punto es negativa, porque acuérdense que la X' crece hacia la izquierda. Entonces, hacia la derecha del origen, la X' va a ser negativa. Entonces, si nosotros queremos utilizar solamente la longitud de este segmento, lo que nosotros vamos a tener que hacer es tomar el valor absoluto de la X'. ¿Y cómo tomamos el valor absoluto de esta X'? Pues multiplicándola por -1. Entonces, fíjense, si hacemos eso en nuestras dos ecuaciones de transformación, lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. Para la ecuación en X nos va a quedar que X es igual a menos X' por el coseno de teta. Menos X' por el coseno de teta menos Y' por el seno de teta. Y en el caso de Y nos va a quedar que Y es igual a menos X' por el seno de teta más Y' por el coseno de teta. Y estas van a ser las transformaciones para la rotación en dos dimensiones de la rotación en dos dimensiones de un sistema de coordenadas izquierdo. Muy bien.